Siempre escuchamos de la resistencia a la insulina, pero ¿qué es realmente? Se define clínicamente como la incapacidad de una cantidad conocida de insulina exógena o endógena para aumentar la captación y utilización de glucosa en un individuo. Ocurre como parte de un grupo de anomalías cardiovasculares y metabólicas comúnmente conocidas como el síndrome de resistencia a la insulina o el síndrome metabólico. Es un conjunto de factores de riesgo cardiometabólico que incluye obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia. Por otro lado, existe un grave problema de salud mundial que es la fisiopatología de la esteatosis hepática, que se define por la acumulación de grasa adicional dentro de las células del hígado. Hablemos de epidemiología. La resistencia a la insulina es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otras condiciones metabólicas. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes afecta alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo, y se estima que la resistencia a la insulina es un precursor común en muchos casos. Esta puede afectar a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Si bien la resistencia a la insulina puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida, tiende a ser más común en adultos, especialmente a medida que envejecen. La obesidad, el exceso de grasa corporal, la falta de actividad física, una dieta alta en grasas saturadas y azúcares refinados, así como el tabaquismo, el estrés y antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 son factores de riesgo clave para el desarrollo de la resistencia a la insulina. La esteatosis hepática es un importante problema de salud pública debido a su alta prevalencia y su asociación con enfermedades graves como lo es la cirrosis hepática y el cáncer de hígado. Además, está estrechamente relacionada con la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras condiciones metabólicas. La prevalencia de esta enfermedad ha ido en aumento. En muchos países desarrollados se estima que alrededor del 20 al 30% de la población tiene esteatosis hepática. Sin embargo, la verdadera prevalencia puede ser aún mayor, ya que muchos casos pueden pasar desapercibidos debido a la falta de síntomas en etapas tempranas. Esta enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, aunque es más común en adultos de mediana edad, y también se ha observado que afecta más a hombres que a mujeres, aunque la diferencia tiende a disminuir con la edad. Los principales factores asociados con la esteatosis hepática incluyen obesidad y sobrepeso, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, consumo excesivo de alcohol en el caso de la esteatosis hepática alcohólica, dietas ricas en grasas saturadas y azúcares y estilo de vida sedentario. El síndrome metabólico también es un problema de salud pública significativo debido a su asociación con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. La prevalencia del síndrome metabólico está aumentando a nivel mundial. Las estadísticas muestran que afecta a una proporción significativa de la población adulta. Se estima que alrededor de una cuarta parte de esta población tiene síndrome metabólico. Los principales factores de riesgo incluyen la obesidad, la resistencia a la insulina, hipertensión, colesterol LDL elevados, al igual que los triglicéridos en sangre. Otros factores de riesgo pueden incluir antecedentes familiares de diabetes o enfermedades cardiovasculares, así como el tabaquismo, la falta de actividad física y una dieta poco saludable. En este esquema podemos observar la primera parte de la ruta metabólica glucólisis, en la fase preparatoria, y cómo la molécula de la fructosa, por medio de enzimas cinasas, la fosforilan para así poder entrar como sustrato en reacciones de la glucólisis. En este otro esquema podemos observar la beta-reducción o síntesis de ácidos grasos a partir de hidratos de carbono, en donde la ruta metabólica que la precede es la glucólisis inicialmente y primeras reacciones del ciclo de Krebs posteriormente. Todo pasa gracias a la molécula citrato, obtenida en los primeros pasos del ciclo de Krebs, la cual sale de la mitocondria y en el citoplasma pasa por una serie de reacciones para poder obtener un ácido graso palmítico de 16 carbonos, el cual pasará a formar parte de triacilglicéridos almacenados en el tejido adiposo. Por lo tanto, podemos conectar la ingesta de fructosa y la lipogénesis en tres diferentes células: enterocitos, hepatocitos y adipocitos. Aquí tenemos otro esquema de la relación directa de la fructosa y la síntesis de lípidos. El consumo de fructosa induce la sobreexpresión de proteínas de unión a elementos regulados por esteroles y proteínas de unión en respuesta a carbohidratos, las cuales, por medio de reacciones secuenciales, inhiben la beta-oxidación de ácidos grasos, que es lo contrario a la síntesis.
Además, promueven la expresión de enzimas lipogénicas como acetilcoenzima A carboxilasa y el complejo ácido graso sintasa, lo cual se traduce en la síntesis de ácidos grasos y lipogénesis, como lo vimos en el esquema anterior. La importancia de estas rutas y sus productos es la acumulación de estos y cómo se traducen en el desarrollo de las enfermedades como resistencia a la insulina, esteatosis hepática no alcohólica y síndrome metabólico. Todas estas rutas están mediadas por la demanda energética del organismo. Por ejemplo, después de ingerir alimentos, si el organismo no necesita ocupar la energía obtenida en los alimentos, lo almacenará inicialmente como glucógeno y posteriormente en tejido adiposo. Pero si el organismo necesita la energía, esta no se almacenará ya que será utilizada. Aquí tenemos este otro esquema en el que podemos ver cómo la fructosa induce un rápido vaciado gástrico, lo cual genera una mayor producción de grelina, que es una de las hormonas encargadas de proporcionarnos la sensación de hambre. Induce la producción de cortisona, que pasará posteriormente a cortisol, aumenta la producción de leptina en el tejido adiposo, lo cual causa resistencia a la leptina, representada con la línea punteada en negro, y bloquea la inhibición de la producción del neuropéptido Y. Ahora veremos las características de la molécula de la fructosa. La fructosa es un monosacárido, pero ¿qué es un monosacárido? Los monosacáridos son las moléculas más simples que podemos encontrar en los carbohidratos, es decir, son los monómeros de ellos, y que a su vez podemos encontrar naturalmente en los grupos de alimentos como frutas, verduras, cereales y lácteos, de manera libre o unidas a otra molécula monosacárido, formando así un disacárido. En el caso de la fructosa, se puede encontrar unida a una molécula de glucosa, formando el disacárido nombrado sacarosa, que es conocido como el azúcar de mesa. Así también se puede encontrar en mieles, frutas y otras formas de fibras solubles como la inulina. Su estructura está conformada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, es decir, posee la misma fórmula que la glucosa, sin embargo el acomodo de sus átomos es diferente. Por esta razón se le considera isómero de la glucosa. También, la molécula de la fructosa es uno de los principales carbohidratos de importancia biológica. Contiene el grupo funcional cetona, por lo que se clasifica como cetoexosa. Para entender mejor el mecanismo de acción de la fructosa, el siguiente esquema muestra las diferencias metabólicas entre la glucosa y la fructosa. Como podemos ver, la glucosa puede pasar al hígado almacenándose en forma de glucógeno, pasar al torrente sanguíneo para alimentar el tejido adiposo y el músculo, o pasar por el proceso de glucólisis. Sin embargo, la fructosa no abandona el hígado en su mayor parte. Es rápidamente fosforilada por la fructoquinasa C y evita los pasos reguladores en la glucólisis, la glucoquinasa y la fosfofructoquinasa, y en consecuencia usa pasos no regulados permitiendo flujos metabólicos deleteros cuando hay exceso de sustrato inundando el sistema 7 y 8. Los metabolitos atrapados tienen un solo destino posible, convertirse directa o indirectamente en grasa por lipogénesis de nuevo. El siguiente diagrama resume los mecanismos claves a nivel sistémico. Las oleadas de fructosa, especialmente en forma líquida junto con la glucosa, aumentan la secreción de insulina, la lipogénesis y la grasa hepática, generando resistencia a la insulina. La hiperinsulinemia se produce como un mecanismo de compensación y la grasa subcutánea, que es menos resistente a la insulina, acumula triglicéridos, pero también aumenta la producción de ácidos grasos. La grasa visceral también empieza a captar ácidos grasos y acumular triglicéridos. En el sistema 8 se aumenta de tamaño y se inflama. Hace hipoxia, muere y esto trae macrófagos y genera inflamación. La producción de cortisol potenciada por la fructosa incrementa este efecto. La grasa visceral vuelca sus moléculas inflamatorias y ácidos grasos libres en la circulación portal, lo que aumenta la resistencia a la insulina hepática. La grasa subcutánea y visceral aumenta la secreción de leptina, lo que llevaría a una disminución del apetito y a un mayor gasto de energía. Sin embargo, la hiperinsulinemia conduce a una resistencia a la leptina del sistema nervioso central. Esto conduce a menos saciedad, aumenta ingesta de alimentos y el ciclo continúa. La acumulación de grasa en el hígado es el enlace clave con la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico.
En efecto, existe una estrecha relación entre el consumo de fructosa, lipogénesis y estatosis hepática. En la actualidad nos encontramos expuestos a altas cantidades de fructosa a través del consumo generalizado de jarabe de maíz de alta fructosa, JMAF, un edulcorante industrial presente en una amplia variedad de alimentos procesados y ultraprocesados. El JMAF42 se utiliza en la elaboración de galletas, cereales de desayuno, barras de cereal, panificados. Por otro lado, el JMAF55 es empleado en la industria para endulzar bebidas como jugos concentrados, jugos en polvo, gaseosas y aguas saborizadas, gracias a su alto poder edulcorante. Por consecuencia, se pueden desarrollar enfermedades como el síndrome metabólico o también llamado síndrome de resistencia a la insulina, ocasionado por una hiperlipidemia, dando lugar a hígado graso, ya que todo este exceso de JMAF es metabolizado por este. Los cambios en el estilo de vida son la primera opción para abordar este síndrome, buscando disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedades cardíacas y prevenir la diabetes tipo 2. Tratamiento. Mantenga un peso saludable para evitar que el corazón trabaje en exceso. Consulta a un nutricionista y un fisioterapeuta para diseñar una dieta y plan de ejercicios personalizados. Si no puedes consultar alguno de estos, aquí te dejo una lista de alimentos cardiovasculares que te pueden ayudar. Como se mencionaba anteriormente, realice actividad física con regularidad para controlar factores de riesgo como el colesterol alto, la presión arterial elevada y el sobrepeso u obesidad. Asegúrese de obtener suficientes horas de sueño de buena calidad, entre 7 y 9 horas, para evitar problemas de salud física y mental, ya que la obesidad es un factor de riesgo a causa de deficiencia de sueño. Medicamentos para disminuir la presión arterial, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pueden ayudar a proteger los riñones en personas con enfermedad renal crónica. Normalmente se utilizan para mejorar la función cardíaca. También están los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Son bien tolerados y tienen menos efectos secundarios que otros medicamentos para la presión arterial. Diuréticos. Ayudan a reducir la presión arterial al eliminar el exceso de líquido y sal del cuerpo a través de la orina. Pueden mejorar los síntomas en personas con insuficiencia cardíaca, congestiva y edema. Por último están los betabloqueantes. Estos reducen la frecuencia cardíaca. Desventajas. Algunos diuréticos y betabloqueantes pueden aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 en las personas con síndrome metabólico. Medicamentos para controlar la concentración de triglicéridos, como las estatinas y la niacina. Las desventajas son que pueden provocar problemas digestivos. Algunas estatinas pueden aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Por último están los medicamentos para reducir los niveles de azúcar en sangre, como los sensibilizadores de la insulina. Como desventaja es que pueden provocar daño hepático, anemia e insuficiencia. Otro de los tratamientos mencionados fue la cirugía bariátrica, que en términos generales incluyen varios procedimientos que modifican el sistema digestivo para reducir la cantidad de alimentos que puede ingerir una persona con la finalidad de perder peso para así poder mejorar significativamente su salud. Algunas de las ventajas es que la pérdida de peso es sostenida, es decir, que se pierde peso de forma significativa y se mantiene a largo plazo, lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, al igual que otras enfermedades crónicas. También ayuda a los pacientes a mejorar su calidad de vida al aumentar su movilidad, reducir el dolor en las articulaciones y mejorar su autoestima. Sin embargo, existe un daño en el estómago y en el intestino delgado debido a que en algunas cirugías se extrae una gran parte del intestino delgado o del estómago. Por esta razón, existen problemas para absorber nutrientes de los alimentos. Además, los pacientes son expuestos a padecer ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, sin mencionar que la cirugía bariátrica no se utiliza con frecuencia para tratar el síndrome metabólico en niños y adolescentes.